¿Por qué el pueblo que recibió las profecías bíblicas, que fue testigo del poder de Dios y que durante siglos esperó con ansias al Mesías prometido, no reconoció a Jesucristo cuando finalmente vino? Esto no es solo una pregunta histórica, es un misterio que ha marcado la fe de millones, que divide religiones y que hasta hoy sacude la manera en que entendemos la salvación y el reino de Dios. Imagina, generaciones enteras soñando con un libertador político, un rey descendiente de David que restauraría la gloria de Israel. Y cuando el Mesías llega, se presenta como un humilde siervo que habla de amor, perdón y vida eterna. ¿Cómo no iban a tropezar con esa paradoja? Muy pocos se atreven a hablar de esto de manera tan clara, pero hoy lo vamos a revelar, porque detrás de este rechazo hay secretos espirituales que pueden transformar tu manera de ver la palabra de Dios y fortalecer tu fe como nunca antes. Si estás buscando respuestas espirituales que casi nadie enseña, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final. Lo que descubrirás hoy puede cambiar tu destino eterno. Imagina por un instante que eres un joven judío caminando por las calles polvorientas de Jerusalén en el siglo I. Tus sandalias pisan un suelo marcado por siglos de invasiones y conquistas. Primero Babilonia, luego Persia, después Grecia y finalmente Roma. En cada esquina ves soldados con armaduras brillantes y espadas en mano, recordándote que tu pueblo ya no es dueño de su propia tierra. Cada moneda que sostienes lleva el rostro del César, como si te gritara en silencio: tú perteneces a Roma. Y sin embargo, en tu corazón late otra voz. Las profecías bíblicas que escuchaste desde niño en la sinagoga, promesas que dicen que un día vendrá el Mesías, un ungido por Dios, para restaurar el trono de David y traer la verdadera salvación. Esa expectativa no es una idea abstracta, es la llama que mantiene viva la identidad de toda tu nación. Desde los días de la cautividad en Babilonia, Israel se convirtió en un pueblo marcado por la nostalgia de la libertad. Los salmos de aquel tiempo lo reflejan. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Salmo 137, 1. El dolor de la esclavitud era tan profundo que cada generación transmitía a la siguiente no solo la Torá, sino también un clamor. Un día vendrá el libertador. Bajo Persia, aunque Ciro permitió el regreso y la reconstrucción del templo, todavía sabían que no era el cumplimiento total. Bajo los griegos, las imposiciones culturales despertaron en ellos un celo ardiente por la palabra de Dios, al punto que familias enteras preferían morir antes que abandonar la ley. Y bajo Roma, el peso se volvió insoportable, impuestos abusivos, la humillación de ver estandartes paganos en la ciudad santa y un Sanedrín limitado que no podía ejecutar decisiones sin el permiso del gobernador romano. En medio de esa opresión, el corazón de Israel clamaba: «Ven, Mesías, ven pronto». La esperanza no era improvisada, estaba alimentada por los profetas. Isaías hablaba de un niño cuyo nombre sería Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Jeremías anunciaba un nuevo pacto donde Dios escribiría su ley en los corazones. Jeremías 31:31. Daniel describía al Hijo del Hombre recibiendo un reino eterno. Daniel 7:13-14. Para un judío común, esas profecías bíblicas eran como fragmentos de un rompecabezas que encajaban en una imagen clara. Un rey guerrero descendiente de David que levantaría a Israel y haría temblar a todas las naciones. No era raro escuchar en los hogares: quizás el Mesías nazca en nuestra generación, quizás este sea el tiempo en que Dios derrote a Roma. Así, la fe y la identidad nacional estaban unidas. El reino de Dios lo imaginaban como un trono visible en Jerusalén, con ejércitos poderosos y enemigos aplastados bajo sus pies. Pero aquí surge el misterio. Mientras el pueblo esperaba un libertador con espada, Dios estaba preparando a un siervo con corazón de siervo. Ellos soñaban con un Mesías coronado de oro, y el cielo enviaba a un Mesías coronado de espinas. Ellos querían independencia política. Dios ofrecía vida eterna. Querían soberanía en la tierra. Dios revelaba el camino hacia el cielo. Y esto nos confronta también hoy. ¿Cuántas veces nuestras oraciones buscan que Dios resuelva lo inmediato, cuando en realidad
Él quiere transformar lo eterno. ¿Cuántas veces pedimos fuerzas para derrotar romanos externos, cuando el Espíritu Santo nos está mostrando que la verdadera batalla está en el interior, contra el pecado, contra la incredulidad, contra el ego que nos aleja del propósito divino? Muy pocos conocen esta verdad. El Mesías vino no solo para Israel, sino para toda la humanidad. El poder de Dios no se manifestó levantando ejércitos, sino venciendo la muerte en una cruz. Y ese choque de expectativas es la clave para entender por qué muchos no lo reconocieron. Cuando la mirada está fija en lo terrenal, se corre el riesgo de perder lo celestial. ¿Y tú dónde tienes puesta tu esperanza? ¿En las soluciones visibles o en las promesas invisibles de la Biblia Sagrada? El pueblo de Israel esperaba a un rey sentado en un trono de marfil, pero recibió a un Salvador que lavó pies y abrazó niños. Ellos soñaban con cadenas rotas por espadas. Jesús vino a romper las cadenas del alma con su sangre, y eso nos deja una lección eterna. La fe no consiste en forzar a Dios a cumplir nuestras expectativas, sino en rendir nuestras expectativas para abrazar su plan perfecto. Porque al final, querido hermano, si Israel esperaba una corona de oro y recibió una corona de espinas, también nosotros debemos recordar que la gloria de Dios no siempre viene envuelta como imaginamos. La verdadera salvación no se mide en victorias políticas ni en éxitos temporales, sino en el regalo de la vida eterna en Jesucristo. Esa fue, es y será la promesa más grande del reino de Dios. Y si lo entiendes, tu fe no volverá a ser la misma. Ahora imagina la escena. Los líderes religiosos en el templo de Jerusalén, rodeados de rollos de la Biblia Sagrada, discutiendo la Torá, las tradiciones, las leyes que habían guardado celosamente por siglos. Sus túnicas impecables, sus filacterias cuidadosamente atadas, sus labios repitiendo oraciones memorizadas. Y de repente aparece un joven de Galilea, un carpintero sin títulos académicos, sin pertenecer a ninguna escuela rabínica reconocida, y comienza a enseñar como si tuviera autoridad divina. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Y lo más impactante no fue que predicara en las aldeas, sino que sus palabras atravesaban corazones como espada de doble filo. Él no hablaba de un reino político, sino de un reino de Dios invisible, eterno, espiritual. No proclamaba guerra contra Roma, sino guerra contra el pecado. No llamaba a tomar espadas, sino a cargar una cruz. ¿Cómo no iba a chocar semejante mensaje con las expectativas que el pueblo había alimentado durante siglos? Jesús predicaba cosas que parecían impensables. Decía, amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44. ¿Te das cuenta de lo radical que era esa afirmación para un pueblo sometido al yugo romano? Mientras esperaban un Mesías que alzara la voz contra César, él invitaba a poner la otra mejilla. Mientras anhelaban la restauración del trono de David, él decía, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. En lugar de exaltar la grandeza militar, Jesús habló de la grandeza del servicio, diciendo que el mayor sería el que se hiciera siervo de todos. Y mientras los religiosos se escandalizaban, los humildes, los enfermos, los pecadores, encontraban en sus palabras un bálsamo para el alma. Allí se evidenciaba el poder de Dios, no en el estruendo de ejércitos, sino en la voz que perdonaba pecados y sanaba corazones quebrantados. Pero el choque fue aún mayor cuando Jesús comenzó a revelar su verdadera identidad. En la sinagoga de Nazaret leyó Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, y luego declaró, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:18-21. Eso fue demasiado. Para los religiosos, que custodiaban celosamente el monoteísmo judío, aquello sonaba como una blasfemia. ¿Cómo podía un hombre común presentarse como el cumplimiento de las profecías bíblicas y aún más, como el Hijo de Dios? Mientras unos lo seguían porque veían en él señales del Espíritu Santo, otros lo rechazaban porque su mensaje derribaba los muros de su teología. Jesús no encajaba en los moldes del Mesías político, y por eso fue considerado peligroso. Era una amenaza no solo para Roma, sino también para la estructura religiosa que se había endurecido con el tiempo. Mira qué paradoja. El pueblo que oraba día y noche por salvación, al ver la salvación encarnada frente a sus ojos, no pudo reconocerla. Esperaban un rey sentado en un trono, pero
y apareció un hombre comiendo con publicanos y pecadores. Querían un libertador que aplastara a los romanos, y recibieron un Salvador que lloraba sobre Jerusalén diciendo: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Mateo 23:37. Ellos anhelaban gloria inmediata, pero Jesús ofrecía algo infinitamente mayor: la vida eterna. La distancia entre sus expectativas humanas y la revelación divina fue tan grande que en vez de rendirse al plan de Dios, muchos endurecieron sus corazones. Y aquí está la enseñanza para nosotros hoy. ¿Cuántas veces rechazamos la voz de Dios porque no coincide con nuestras expectativas? Quizá esperas que Dios abra una puerta económica, pero Él quiere primero abrir tu corazón en arrepentimiento. Tal vez clamas por una victoria visible, pero Él está trabajando una transformación invisible en tu alma. El Espíritu Santo sigue obrando hoy como en aquel tiempo, incomodando, rompiendo moldes, derribando estructuras que nos impiden ver el verdadero rostro de Cristo. Y la gran pregunta es: ¿vas a reconocerlo aunque se presente de un modo inesperado? Porque, igual que hace 2000 años, el Mesías sigue sorprendiendo. Y lo que viene a continuación en esta historia puede cambiar por completo la manera en que entiendes tu propia fe. El choque entre Jesús y los líderes judíos no fue solamente cultural o político, fue, sobre todo, teológico. La raíz del rechazo se encontraba en la interpretación de las profecías bíblicas y en la manera en que cada grupo entendía la naturaleza del Mesías y del reino de Dios. Para el judaísmo, el Mesías sería un líder humano, descendiente de David, ungido por Dios para restaurar la nación de Israel y traer justicia terrenal. Para el cristianismo naciente, en cambio, el Mesías no era simplemente un líder humano, sino el Hijo de Dios encarnado, portador de vida eterna y salvación universal. Dos visiones que parecían irreconciliables, como dos ríos que corren en direcciones opuestas. Y esa diferencia fue lo que marcó la historia de las religiones hasta nuestros días. Tomemos, por ejemplo, Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Los cristianos, a la luz del nacimiento virginal de Jesús, lo interpretaron como una profecía mesiánica cumplida en María, pero los judíos lo leían de otra manera, vinculándolo al contexto histórico de Isaías y al rey Acaz. Otro caso es Isaías 53, el famoso pasaje del siervo sufriente. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para los seguidores de Cristo, esta era la descripción perfecta de su muerte en la cruz, el poder de Dios manifestado en la debilidad. Sin embargo, en el judaísmo se interpretaba como una referencia colectiva a Israel, el siervo que sufría a manos de las naciones. Lo mismo ocurre con Miqueas 5:2, que habla de Belén como el lugar de nacimiento del gobernante, y Zacarías 12:10, donde Dios dice: «Mirarán a mí, a quien traspasaron». Textos que para los cristianos eran prueba irrefutable de Jesús como Mesías, pero que los rabinos leían de otra forma, reafirmando que la promesa mesiánica aún estaba por cumplirse. La diferencia no era solo de interpretación, sino de esencia. Para el judaísmo, el Mesías debía ser un hombre elegido, lleno del Espíritu de Dios, pero hombre al fin y al cabo. Un líder que traería justicia, paz y restauración nacional. Para el cristianismo, Jesús no solo era hijo de David, sino hijo eterno del Padre, divino en su naturaleza y redentor del pecado humano. Allí está la línea que divide aguas. ¿Es el Mesías simplemente un restaurador, político, o es el Salvador de toda la humanidad? Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Esa declaración iba más allá de lo que la mayoría estaba dispuesta a aceptar, porque no ofrecía solo libertad temporal, sino salvación eterna. Otra diferencia clave era la relación con la ley. El judaísmo se había consolidado alrededor de la Torá y de los 613 mandamientos que marcaban la identidad del pueblo. Cumplir la ley era la manera de agradar a Dios, de permanecer en el pacto. Pero Jesús vino a cumplir la ley en su plenitud y a introducir algo radical: la gracia. Pablo lo resumió en Romanos 3:28.
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto no significa desprecio por la Torá, sino una revelación mayor, que la verdadera justicia no se alcanza por mérito humano, sino por la obra perfecta de Cristo. Aquí el cristianismo pone su fundamento, la fe en Jesucristo, más que la obediencia a una lista de reglas, es lo que abre las puertas de la salvación. Y esto, para los líderes judíos, era visto casi como una traición a su herencia. Querido hermano, esta tensión sigue viva en nuestros días. ¿Cuántas veces también nosotros reducimos nuestra relación con Dios a reglas, tradiciones o costumbres? ¿Cuántas veces nos olvidamos que lo esencial no es lo que hacemos, sino en quién creemos? El Espíritu Santo nos recuerda que la verdadera fe no consiste en acumular méritos, sino en confiar en el sacrificio de Cristo. La diferencia teológica entre judaísmo y cristianismo nos enseña que hay dos caminos, uno que busca salvarse a través del esfuerzo humano y otro que reconoce que solo el poder de Dios puede salvarnos. Y la pregunta es, ¿en cuál de esos caminos estás tú? Porque entender esta clave puede cambiar tu perspectiva de la palabra de Dios y llevarte a una relación más profunda con Él. Para entender por qué tantos judíos no aceptaron a Jesús como Mesías, debemos adentrarnos en algo más profundo que la teología, la identidad. El judaísmo no era simplemente una religión, era y sigue siendo un modo de vida, una herencia transmitida de padres a hijos durante milenios. Aceptar a Jesús no era solamente una decisión de fe, sino que significaba para muchos romper con la comunidad, con la tradición, con la familia y hasta con la historia. Y en un pueblo marcado por la persecución y la diáspora, esa identidad se convirtió en su escudo más poderoso. Sin ella se arriesgaban a perder lo único que los había mantenido unidos a través de siglos de dolor y dispersión. Imagina un joven judío en el siglo I. Creció escuchando la lectura de la Torá en la sinagoga, aprendiendo desde pequeño a recitar el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Desde niño le enseñaron que hay 613 mitzvot, mandamientos, que cada acción de la vida, comer, trabajar, descansar, casarse, podía y debía hacerse a la luz de la palabra de Dios. La identidad judía no era opcional, era el corazón de su existencia. Y de repente aparece un grupo de seguidores de Jesús afirmando que la ley ya había sido cumplida, que el Mesías había llegado y que había que seguirlo a él más que a la tradición. ¿Te das cuenta del choque? No era solo un debate teológico, era una crisis de identidad. El peso de esa identidad se volvió aún mayor con la diáspora. Tras la destrucción del templo en el año 70 d.C., los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Sin tierra, sin altar, sin sacrificios, lo único que les quedó fue su comunidad, su cultura y la observancia de la ley. Aceptar a Jesús en ese contexto era visto como un abandono, como una traición al pueblo que había sufrido para mantenerse fiel. Muchos preferían morir antes que ser arrancados de esa raíz, y así, generación tras generación, la identidad judía se convirtió en una fortaleza. Una madre judía podía perderlo todo, pero mientras enseñara a su hijo a guardar el Shabbat y a no olvidar quién era, sentía que estaba preservando el legado de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí es donde entendemos algo crucial. Para el cristiano, aceptar a Jesús es un acto de salvación personal, pero para el judío del primer siglo podía significar perderlo todo. Era como renunciar a la familia, a la comunidad, al sentido mismo de pertenencia. El Espíritu Santo nos muestra que detrás de cada rechazo no había simplemente incredulidad, sino también miedo, dolor e incluso amor por su herencia. Y eso nos invita a ser humildes en nuestro juicio, porque muchas veces criticamos la ceguera de los judíos, pero ¿cuántas veces nosotros mismos nos aferramos a tradiciones, a costumbres, a identidades terrenales que nos impiden abrazar por completo la vida eterna que Jesús nos ofrece? Querido hermano, la enseñanza aquí es poderosa. La fe en Cristo no siempre será aplaudida por la sociedad. A veces significará ser visto como extraño, rechazado o incluso traidor a ciertas expectativas culturales o familiares.
Aceptar a Jesús implica cargar una cruz, igual que aquellos que en el primer siglo lo siguieron sabiendo que podían ser expulsados de la sinagoga. La pregunta para ti hoy es, ¿qué estás dispuesto a perder para ganar a Cristo? ¿Qué parte de tu identidad terrenal estás dispuesto a dejar atrás para abrazar la identidad eterna de Hijo de Dios? Porque el reino de Dios no se hereda por sangre ni por linaje humano, sino por el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Y entender esto es recibir una clave espiritual que muy pocos se atreven a aplicar en su propia vida. Cuando hablamos de la relación entre el pueblo judío y Jesús de Nazaret, no podemos ignorar el peso de la historia. La memoria colectiva de Israel está marcada por siglos de sufrimiento, y muchas de esas heridas fueron abiertas en nombre del cristianismo. Desde las cruzadas hasta la Inquisición, desde los pogromos en Europa hasta el Holocausto del siglo XX, innumerables judíos fueron perseguidos, asesinados y humillados bajo la cruz que, paradójicamente, para nosotros significa salvación. Esa contradicción histórica creó un muro invisible pero real. Aceptar a Jesús, para muchos judíos, no era abrazar la vida, sino recordar la muerte de sus antepasados. Imagina el corazón de un judío medieval en España durante la Inquisición. Ve cómo los soldados irrumpen en su aldea, cómo obligan a su familia a elegir entre convertirse al cristianismo o enfrentar la hoguera. ¿Qué imagen de Jesús podía quedar en la mente de esa gente? ¿El Jesús de los evangelios que predicó amor y perdón? ¿O el Jesús manipulado por instituciones que usaron su nombre como justificación de violencia? Por eso, cuando siglos después un rabino enseña que creer en Jesús es traicionar a su pueblo, no habla desde un argumento abstracto, sino desde un dolor heredado. El recuerdo de esas persecuciones está tan vivo que aceptar a Jesús es visto, en muchos casos, como una ofensa a la memoria de sus mártires. El Holocausto marcó un antes y un después. 6 millones de judíos fueron exterminados bajo un régimen que, aunque no actuaba en nombre del cristianismo, se levantó en un continente impregnado por siglos de antisemitismo enraizado en la cultura. Muchos sobrevivientes salieron de los campos de concentración preguntándose, ¿dónde estaba Dios? Y para colmo, algunos identificaban el cristianismo con la indiferencia o incluso complicidad de sectores que callaron ante el horror. ¿Cómo entonces aceptar como Salvador a aquel que, según ellos, estaba asociado a la fe de los opresores? Es una herida que todavía sangra en la memoria colectiva de Israel y que explica por qué la figura de Jesús puede despertar resistencia. Pero aquí se esconde un misterio profundo. Pablo, en Romanos 11, lo explica con claridad. El endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. En otras palabras, ese rechazo histórico permitió que el Evangelio se abriera camino hacia todas las naciones. Lo que parecía un fracaso, en realidad formaba parte del plan de Dios. Muy pocos conocen esta dimensión del misterio divino. El dolor de Israel se convirtió en la puerta de nuestra salvación. Lo que ellos no reconocieron en su tiempo, nosotros lo recibimos por gracia, y esto debe producir en nosotros no orgullo, sino humildad y gratitud. Querido hermano, la enseñanza práctica es clara. Todos cargamos con historias, heridas y traiciones que a veces nos impiden ver el rostro verdadero de Cristo. Los judíos tenían siglos de persecución encima. Tú quizás tengas decepciones personales, religiones mal enseñadas o experiencias que distorsionaron tu visión de Dios. Pero el Espíritu Santo te invita hoy a soltar ese peso, a mirar más allá de las heridas de la historia y descubrir al verdadero Jesús, el que murió en la cruz no para oprimir, sino para dar vida, no para dividir, sino para reconciliar. Y si logras entender esto, tu fe dará un salto inmenso, porque lo que viene a continuación, el presente y el futuro del pueblo judío frente a Jesús, es un capítulo que puede transformar tu manera de ver la palabra de Dios y el cumplimiento final de las profecías bíblicas. Hoy, 2000 años después de aquel primer choque entre Jesús y el judaísmo, la herida sigue abierta y el debate continúa. La mayoría de los judíos no aceptan a Jesús como Mesías y la diferencia teológica permanece firme.
Pero el escenario actual es distinto. Ya no vivimos en la Edad Media, ni bajo los imperios de antaño. Hoy el mundo globalizado ha abierto nuevas puertas para el diálogo, y aunque las posturas siguen siendo diferentes, algo está cambiando en el corazón de las naciones. Muy pocos saben esto, pero en los últimos 50 años ha habido un resurgir del interés en Jesús dentro de ciertos sectores judíos. No como un Mesías divino, todavía no, pero sí como un maestro judío histórico, un rabino que marcó la historia y que dejó enseñanzas éticas de gran valor. Imagina a un joven judío en Tel Aviv, estudiante universitario, que abre por primera vez un Nuevo Testamento. No lo lee como escritura sagrada, sino como documento histórico. Descubre que Jesús fue un judío que celebraba las fiestas, que citaba la Torá, que hablaba del reino de Dios en categorías que le resultan familiares. Para él, Jesús ya no es la figura de los cruzados, ni el símbolo de la Inquisición, sino un hombre de su propio pueblo. Ese cambio de perspectiva es pequeño, pero significativo. Mientras, tanto en otras partes del mundo, comunidades llamadas judíos mesiánicos crecen poco a poco, confesando que Jesús es el Mesías prometido. Aunque no son reconocidos por el judaísmo tradicional, representan una señal de que el Espíritu Santo sigue obrando incluso en medio de la resistencia. El diálogo interreligioso también ha avanzado. Rabinos y pastores se sientan a conversar, a buscar puntos en común: la defensa de la vida, la importancia de la familia, la necesidad de justicia en un mundo roto. Y aunque las diferencias doctrinales son profundas y no se deben minimizar, el respeto mutuo empieza a reemplazar la hostilidad histórica. Este es un milagro silencioso. Después de siglos de persecución y odio, ver a judíos y cristianos orar juntos por la paz de Jerusalén es una muestra del poder de Dios que reconcilia lo imposible. Pablo ya lo había anticipado, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Sin cintos. Embargo, la mayoría de los judíos siguen sin reconocer a Jesús como el Mesías. Para ellos el Mesías aún no ha llegado y lo esperan con anhelo. Algunos lo imaginan como un líder político, otros como un reformador espiritual, otros simplemente como el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. Y aquí está lo impactante: la espera continúa. Ellos siguen orando por la redención, mientras nosotros proclamamos que la redención ya vino en la cruz. Esta tensión es, en realidad, un misterio divino, porque como dice Pablo en Romanos 11, si su rechazo trajo bendición a los gentiles, ¿cuánto más lo será su aceptación final? La historia aún no ha terminado. Querido hermano, aquí hay una clave espiritual para tu vida. Así como el pueblo judío sigue esperando, tú también puedes estar esperando respuestas de Dios que parecen no llegar. Y mientras miras al cielo preguntando, ¿cuándo? El Señor ya te ha dado en Cristo lo que más necesitas: salvación, perdón y la promesa de vida eterna. El llamado práctico hoy es doble. Primero, orar por Israel, porque la palabra de Dios nos asegura que un día sus ojos serán abiertos. Y segundo, vivir tu propia fe con la certeza de que Dios cumple sus promesas, aunque el tiempo parezca largo. El reino de Dios avanza, a veces en silencio, a veces en poder visible, pero siempre con fidelidad. Y lo que viene a continuación, la conclusión de todo este misterio, puede abrir tus ojos a una revelación que transformará tu manera de entender la historia de la salvación. El rechazo de Jesús por parte de gran parte del pueblo judío no puede reducirse a una simple terquedad ni a un error de interpretación. Es un misterio profundo, tejido con hilos de expectativa mesiánica, identidad cultural, diferencias teológicas y heridas históricas. Cada uno de esos elementos formó una muralla que impidió ver lo que estaba frente a sus ojos: el cumplimiento de las profecías bíblicas, la llegada del Salvador. Y, sin embargo, Dios en su sabiduría transformó ese rechazo en una puerta abierta para los gentiles. Pablo lo explica en Romanos 11. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Lo que parecía un fracaso fue en realidad parte del plan perfecto del reino de Dios. Pero el misterio no termina ahí. La Biblia anuncia que un día Israel reconocerá a aquel a quien traspasaron. Zacarías 12:10 lo dice con claridad: y derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese día la historia dará un giro eterno. Lo que comenzó con rechazo culminará en reconciliación. Y ese momento será no solo un acto de justicia para Israel, sino una señal gloriosa para toda la humanidad, que la palabra de Dios nunca falla, que el poder de Dios cumple lo que promete y que el Espíritu Santo guía la historia hacia la redención final. Querido hermano, este misterio nos deja una enseñanza personal. Así como Israel tuvo que enfrentar la paradoja de un Mesías que no encajaba en sus expectativas, también tú debes aprender a soltar las tuyas. Quizás esperabas que Dios respondiera de una manera, y Él lo hizo de otra. Quizás pedías una corona de oro, y Él te entregó una cruz. Pero recuerda, detrás de cada aparente contradicción está el diseño perfecto de un Padre que no busca tu comodidad temporal, sino tu vida eterna. Por eso, el llamado hoy es a confiar más allá de lo visible, a creer, aunque no entiendas todo, a descansar en que el plan de Dios es más alto que tus pensamientos. Este misterio también nos llama a la humildad, porque si Israel fue endurecido por un tiempo, no fue para ser desechado, sino para que tú y yo tuviéramos acceso a la salvación. Eso debe despertar en nosotros gratitud y reverencia, no orgullo ni juicio. Debe motivarnos a orar por la restauración de Israel y a esperar con esperanza el día en que judíos y gentiles, reconciliados en Cristo, adoren juntos al Cordero. Ese será el cumplimiento final de la Biblia Sagrada, el día en que todas las lágrimas serán enjugadas y el reino de Dios se manifestará en plenitud. Así que la gran pregunta que queda para ti hoy es esta: ¿cómo se cumplirá finalmente el plan de Dios en tu vida? Porque la historia de Israel es también tu historia. Ellos esperaban y no vieron. Tú ya has visto y tienes la oportunidad de creer. No desperdicies este regalo. Abre tu corazón. Permite que el Espíritu Santo transforme tu manera de pensar y vive con la certeza de que fuiste llamado a formar parte de este misterio eterno. Porque cuando entiendes esto, tu fe ya no es la misma. Se convierte en un fuego imparable que te sostiene hasta el día en que veremos cara a cara al Mesías, al Hijo de Dios, a nuestro amado Jesucristo. Ahora ya lo sabes, el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío no fue un simple capricho, sino un misterio profundo que une la identidad, las profecías bíblicas, la historia y el plan eterno de Dios. Pero la pregunta que queda es si tú estás dispuesto a reconocer a Jesucristo aunque no cumpla tus expectativas humanas, porque esa fue la prueba de Israel y también es la nuestra. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes en silencio. Escribe en los comentarios: creo en el plan perfecto de Dios, y deja que otros vean tu fe. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene después será aún más revelador. La Biblia Sagrada guarda misterios que pocos se atreven a enseñar, y aquí los vamos a desvelar juntos. Y recuerda, lo que has visto hoy es apenas una parte. El reino de Dios sigue avanzando, y lo mejor todavía está por ser revelado. Que el Espíritu Santo te guíe, que el poder de Dios fortalezca tu fe, y que la esperanza de la vida eterna en Jesucristo te acompañe siempre.